Buenos días a todos. Hoy es 21 de enero del 2021. 21 de enero. Interesante. Ok. Si me ven, estaba leyendo las noticias. Quiero ayudarles con algo. Vamos a revisar la actividad de ayer. Ya, vamos a revisar. Recordar que ayer estábamos hablando de las mitas y los obrajes. Y teníamos actividad en el libro. 21, 20, ya, ok. Ahora, aquí hay una parte. A ver, vamos en orden. Dice, investiga el significado de las siguientes palabras. Escribe en tu cuaderno un párrafo utilizando todas las palabras dadas. Es decir, esta indicación tiene dos partes. Aquí hay que poner el significado de cada una de estas palabras. Además, hay que escribir en su cuaderno un párrafo. Y tiene que utilizar estas palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espero que haya escrito ese párrafo. Si no lo ha escrito, bueno, ya lo conoce, ya sabe lo que tiene que hacer. Número 2. Aquí tenemos un cuadro de doble entrada. Y dice, compara la mita usada en el Incario y la usada en la colonia. En el Incario se trabajaba para el Inca. En la colonia usted podía poner lo siguiente, perdón, Inca con mayúscula. Podía poner para los españoles. Para los españoles. También podía poner para los conquistadores, que viene siendo parecido porque los españoles habían conquistado estas tierras, conquistadores. Ahora, aquí viene una parte que a mí de verdad me asombró, que vi una tarea. Tengo que verificar con ustedes, ¿ya? Dice, investiga y ordena la secuencia de los procesos que los indígenas de la audiencia de Quito realizaban en la industria textil hasta que el producto llegaba a Potosí. Recordar que Potosí era el lugar en Bolivia donde se había encontrado una mina de plata. Pero el proceso es el que seguían los indígenas de la audiencia de Quito. Siendo esto así, yo tengo por seguro que si tengo 1, 2, 3, 4, 5 procesos, el último es la llegada a las minas y la venta. Ese es el 5. Revise, por favor. ¿Cuál debería ser el número 1? Revise, por favor. Abner Crianza Mayor. de ovejas. Crianza de ovejas, correcto. ¿Por qué? Porque de allí yo saco mi materia prima. Luego, ¿qué hago con mi materia prima? Hilado de lana. La hilo, correcto. Yo mi lana la convierto en hilos.
La voy arreglando, la limpio, le saco impurezas y bueno, luego la hilo. Luego de aquello vendría el tejido de esa lana. Luego el transporte hacia el sur y finalmente la llegada a las minas y la venta. Verifique si tiene así, por favor. Ya, esperemos un minuto. Me avisan. Ya, profe. Ok. Muy bien. Entonces tenemos la siguiente. Vamos a verificar. A ver. Vamos por acá. ¿Qué pusieron aquí? Dice las consecuencias de la decadencia de las minas de Potosí. En España, ¿qué pusieron? Oscar, ¿qué puso aquí? Si no lo ha hecho, dígame nomás, no hay ningún problema. Todavía no he hecho, profe. Ok. ¿Alguien que haya hecho, por favor? Yo no me pongo molesto, tranquilo. Eh, ¿Alguien que haya hecho, por favor, que nos ayude? Había muchas guerras entre países europeos. Ya, pero Junior, ten presente esto, ¿no? Mira, aquí necesitamos consecuencias. ¿De qué? De la decadencia de las minas de Potosí. En algún momento las minas, o cuando recién se descubrió, como eran de plata, un mineral muy preciado, entonces eso producía ingresos. La decadencia significa que ya no producía como antes. Esos ingresos bajaron. Ahora, la mayoría de esos ingresos iba a España. Por eso es la pregunta, o más bien nos menciona lo que tenemos que hacer. ¿Qué consecuencias hubieron en España debido a la baja de ingresos por la decadencia de las minas de Potosí? Bueno, aquí ya tenemos una consecuencia.
podríamos poner que había menos ingresos. Menos ingresos. Si le puse, espérenme un segundo. Así sí. Podemos poner menos ingresos por explotación minera. Por explotación minera. Alguien que haya puesto algo en audiencia de Quito, por favor. Sarai, ¿está con nosotros? Bueno, sí, yo vi que madrugó. Sarai, Mande, ¿qué puso aquí? no la tengo hecha. No la tiene hecha. Ok. Ahora, recordemos que en la audiencia de Quito no había estas minas. Estas minas eran en Bolivia. ¿Ya? Pero la audiencia de Quito se había especializado en producir bienes para esas personas. ¿Ya? Entonces, según lo que hemos leído, que está fresquecito, está ayer nomás lo leí. ¿Qué pusieron aquí? ¿Alguien que haya respondido? La economía de América se paraliza. La economía, pero no de América, Junior, era de la audiencia. Bueno, sí, la audiencia es parte de perdón, de América, pero era específico de la audiencia. La respuesta que das está bastante bien, pero hay que ser un poco más específicos. ¿Alguien que haya respondido aquí, además de Junior? Gracias, Junior. Por favor. Yo. Ok, ¿qué puso? Se especializaba en producir bienes indispensables para la explotación minera. Ya, pero esa no es una consecuencia de la decadencia, más bien esa era una consecuencia del hallazgo de esas minas. Pero cuando esas minas ya decayeron en producción, ¿qué pasó en la audiencia de Quito? Se redujeron las ganancias. Eso, muy bien. Había menos ventas. ¿Qué vendían? Habían dos productos al menos ventas de... Recuerden en el libro, verifiquen, menos ventas de... Verifiquen por favor. Uno eran paños, un producto eran los paños, un producto era los paños. Y el otro producto, ¿cómo? Tela. Telas. Verifique bien, Erika. Sí, es un tipo de tela, pero era algo específico, un nombre específico. Bañetas. Bayetas. Sí, gracias, William. Muy bien, menos ventas de paños y bayetas. Ahora, si el negocio no vende, entra en crisis. Menos ventas de paños y bayetas, coma, ¿crisis de qué tipo? Social, cultural, deportiva, económica. Económica. Claro que sí, crisis económica. No había venta. Quien me compraba todo ya no me compraba.
Crisis económica. Económica lleva tilde en esta O, en la segunda O. Es una palabra esdrújula. Económica. Ah, otra cosa, queridos jóvenes. Por favor, nunca olviden comenzar con mayúscula. Por favor. Eso es algo indispensable. Empiece a escribir con mayúsculas y termine por favor con punto. Ok, espero haberles ayudado en algo. Todavía no voy a borrar. Les espero unos segundos. Y ahí sí ya podemos empezar con lo de hoy. Me avisan cuando ya estén, por favor. Sarai. Sarai. Mande. Terminó, hija. Sí. Ya, excelente. ¿Alguien más que esté copiando todavía, que necesite tiempo? Si no, ya para comenzar con lo nuestro, con lo de hoy. ¿Alguien necesita que le espere? Creo que Milena sí. Yo ya terminé. Ya, perfecto. ¿Alguien que necesite tiempo, si no para ya quitar esto? Nadie, ok, ya. Vamos ahora sí a empezar. Muy bien, déjenme quitar esto de aquí. Y vamos a lo de hoy. Espérenme un segundo, déjenme quitar esto. Déjenme quitar esto. Profe, Dígame. no voy a poder estar en la clase completa porque mi papi ya mismo se va. Ya, Y el ok. teléfono de mi Sí, sí. prima no le coge bien el wifi y no tiene su... Ok, no hay El de problema. mi primo se le dio. No hay problema, ya. Está bien. Yo sé que el papi igual le pasa a usted más tarde las imágenes, ¿ya? Muy bien. Entonces, hoy tenemos lengua. Otra vez, ¿sí? Y esta es más sencilla que la del lunes. Se parece, pero es más sencilla. No vamos a inferir, ¿ya? Ok, sin embargo, es muy importante inferir. Vamos a aplicar nuestros conocimientos para decodificar y comprender textos. Súper sencillo. Muy bien. Pero antes de eso, antes de ir a ese texto que debemos decodificar, vamos a ver una familia de palabras. Ok. Y nos tendremos que dar cuenta por qué le llaman familia de palabras. Por favor, Milena, ¿podría leer las palabras que están en ese gran recuadro, en esa cinta larga? Por favor. Ok. Biodegradable, biografía, biología, biogeografía, biodiversidad, biotecnología. Excelente, gracias, Milena. Muy bien. Ahora, ¿por qué se le llaman familia de palabras? Buenos días, ¿qué tienen en común? Por el Dios. Ujú. ¿Qué tienen en común esas palabras que hace que les llamen familia de palabras? Todos comienzan con
con B. Todos comienzan con B. Sí, muy bien. Gracias, Erika. ¿Qué más? Con I. Y con I. Con la O. Con la O también. Todos comienzan entonces con bio. De hecho, allí menciona, estas palabras comparten la misma raíz, bio. Y esta raíz bio viene del idioma griego y significa vida. Por ejemplo, biodegradable sería hace referencia a una vida degradable. Biografía, bueno, es una palabra compuesta. Por un lado bio, que es vida, y por otro lado grafos, que es grafos. Es un tratado o un estudio, sí, tratado o estudio. Entonces es un tratado o un estudio de una vida. Biología, biogeografía, biodiversidad, biotecnología. ¿Alguna otra palabra que también sea de esa familia? ¿Otra palabra que comience con bio, que sea parte de esa familia de palabras? Biodegradable. Biodegradable, ya la tenemos allí. ¿Otra más? Biológica. Biológica, gracias, muy bien. ¿Alguna más? Biometría. Biología, sí, ya la tenemos. Gracias, muy bien. Biometría. Biometría, excelente, excelente, muy bien, gracias, Cristian. ¿Una más? ¿Una más? Biocenosis. Biocenosis, muy bien, gracias. Gracias, Héctor. Erika, creo que estaba mencionando algo, perdón. O alguien mencionó algo, además de biocenosis. Bioseguridad. Bioseguridad, muy bien, gracias, Milena. Ahora, el hecho de que todas esas palabras comiencen con la raíz bio, que tiene un significado específico, bio, nos dice la siguiente parte, que todas comparten no solo esa raíz, sino que esa raíz recibe el nombre de prefijo. ¿Y qué es un prefijo? Bueno, tenemos el significado en la diapositiva. ¿Podrías leer qué es un prefijo, Héctor, por favor? Héctor. No, problemas de audio. Cristian Bajaña, ¿podrías ayudarnos por favor leyendo qué es un prefijo? Aquí está, un prefijo. Un prefijo es un elemento gramatical Gramatical. Ajá. que se ingiere un término para cambiar su significado. Los prefijos se antepone a la palabra que se desea modificar. Ya, excelente, muy bien. Ahora, allí nos dice qué es un prefijo y dónde va ubicado el prefijo. La última parte, ¿dónde va ubicado el prefijo? Inicio, parte de en medio o final de una palabra. Se anteponen a la palabra que se desea modificar.
No se escuchó, Doménica, perdón. Ujú. Al comienzo. Al comienzo, ya, perfecto. Ahora, ¿para qué nos sirve un prefijo? ¿Para qué nos sirve un prefijo? Está allí mismo de lo que en lo que tú leíste. No dice ahí sirve para, pero Para cambiar menciona. el significado. Eso cambia el Para significado de una palabra. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo eh, de prefijos, perdón. Aquí tengo el prefijo, podemos utilizar el prefijo, espérenme un segundo, el prefijo tele, por ejemplo, televisión, telecomunicación. ¿Qué otras palabras con ese prefijo? Teléfono. Ok. Eh, ya. ¿Qué más? Telemático, telegrama. telemarketing, telegrama. ¿Qué más? Televisión. Televisión también, bueno, ya lo habíamos dicho. Telecomunicación y, y diversos prefijos que le dan un cambio en el Fulanito. sentido de esa palabra. Ok, pero siempre están al inicio. Siempre están al inicio, perdón. Muy bien. Vamos ahora al texto. El texto nos va a dar algunas palabras y algunas frases. Eh, También nos dará algunas ideas para poder comentar en la última parte. Ya, prestemos por favor atención. Muchas gracias. Solo esta parte va a estar de verde, ¿ya? El texto no va a estar de color verde. Vamos al texto. Muy bien. Nos Página. podría... Perdón. Página. No está tomado del libro. El texto es este. No libro de texto. ¿Ya? Ok. Sí. No está en el libro. Ya, vamos. Un lector, por favor, que alce la manito en Zoom. Tenga la bondad. Un lector. Erika, por favor. Toda nuestra atención es suya. La responsabilidad social ciudadana es una filosofía que tiene valores éticos y morales como pilares fundamentales cuya principal incidencia se manifiesta en nuestros actos y en la manera en que estos pueden afectar a otras personas o a un determinado entorno social. En este marco se dice que una ciudad socialmente responsable es aquella que une en equilibrio los aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales del modo de vida local, que persigue una mejor calidad de vida para los habitantes a través de un enfoque participativo. En este sentido, la calidad de vida, la sana convivencia y la prosperidad deben ser configurados por todos los actores del territorio local. Siga. Con el fin de contribuir a la construcción de un mundo mejor. El Ecuador firmó varios convenios internacionales que le comprometen a realizar los esfuerzos necesarios para proteger la diversidad
no solo biológica, sino también étnica y cultural. Los valores, conocimientos y modos de vida de las nacionalidades y pueblos ecuatorianos son parte del patrimonio nacional y todos debemos trabajar para su conservación. Para su debemos trabajar para su conservación, Erika. Ya. Muy bien, gracias, Erika. Bien. Ahora, la primera parte del texto dice que la responsabilidad social ciudadana es una filosofía. ¿Qué es una filosofía? Vamos al diccionario. Escuche, por favor, una filosofía, o más bien la palabra filosofía, el diccionario nos dice que es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Muchas veces se le dice, para hacerlo más sencillo, se le menciona a esta filosofía como una forma de ver las cosas, una forma de vivir. Entonces, la responsabilidad social ciudadana, como una forma de vivir, tiene valores éticos y morales como pilares fundamentales. Para usted ser un ciudadano responsable, ¿qué valores debería tener un ciudadano responsable? ¿Qué debería hacer una persona para ser conocida como un ciudadano responsable? Cuidar el planeta. Excelente, muy bien, ese es un gran valor. ¿Qué más? Recolectar basura de la calle. Ya con lo anterior de cuidar el planeta lo englobaba, pero bien, Erika. Perdón, Milena. Pongan país responsable en el sentido de nosotros los ciudadanos como un ejemplo. Todos los ciudadanos tenemos que utilizar la mascarilla, es una responsabilidad. Primero para nuestra salud y para la salud. Ya hagas a papá. A ver, Milena, ¿qué dijo el papi? Cuando te ponen como nos indicaron ahorita, utilizar mascarilla. Ya, muy bien. Sí, en estos tiempos utilizar mascarilla. ¿Qué otros valores para ser un ciudadano responsable? ¿Qué otros valores? No robar. Ser Muy bien, un muy buen. bien. Sí. ¿Podría ser cumplir con su palabra? Sí. Sí, sí cabe, ¿no? ¿Qué más? No tirar basura en el agua. No tirar basura, ok. Muy bien. Sí, tienes razón. Ser buena gente con todos. Ser buena gente con todos. Ser Sí, está honesto y bien. respetar a los demás. Respetar a los demás. ¿Perdón? Respetar la naturaleza. Respetar la naturaleza, excelente, muy bien. Ahora, Y no no te... como dice, Ajá. y no pintar grafiti de propiedades privadas. Respetar la propiedad privada. Muy bien, sí, excelente, Luis. Ahora dice, Contaminar el medio ambiente. sí, gracias, buenos aportes. Dice, ahora, su principal incidencia se manifiesta en nuestros actos y en la manera en que estos pueden afectar a otras personas o a un determinado entorno social. Ahora dice, en este marco se dice que una ciudad socialmente responsable es aquella que une en equilibrio los aspectos económicos, sociales
ambientales y culturales del modo de vida local que persiguen una mejor calidad de vida para los habitantes a través de un enfoque participativo. Muy bien. El tema principal de la lectura, ¿cuál es? La participación ciudadana en la construcción de un mundo mejor. Sí, ese es el título y de hecho también era el, el tema principal. Eran 2 por 1. Muy bien, acertó Héctor, le pegó a la Diana. Muy bien. Ahora, ¿qué hay que hacer después de haber leído esto? Algo súper sencillo. De hecho, Abner nos va a decir qué tenemos que hacer. Abner, por favor, hágase responsable. ¿Qué vamos a hacer, Abner? Explica con tus propias palabras el significado de las siguientes frases. Mira, Ya, ¿cuáles son? Armonía con la naturaleza. Amenazas de la vida moderna. Pérdida de sus valores culturales y patrimonio nacional. Ya, mire, note que aquí dice, profe, yo me voy a dígame, desconectar, mi papi ya, ya se va. ya, está bien, Milena, nos vemos mañana, ¿ya? Ok, bueno, se nos fue Milena. Ya, entonces, tenga por favor presente lo siguiente. Dice con tus propias palabras. ¿Puede sí usted verificar en internet, pedir ayuda? Sí, puede hacerlo. No dice allí que no puede hacerlo, pero póngalo con sus propias palabras. No ponga tal cual como usted lee o tal como le dicen. Ponga sus propias ideas, ¿ya? Ok, entonces son 1, 2, 3, 4 frases que le deben dar un significado. Tenemos esta parte de verde y por supuesto el texto nos ayuda a darnos algunas ideas para la actividad.